Estamos en San Telmo, el barrio más antiguo de Buenos Aires. Acompáñame en esta aventura. San Telmo es el barrio más pequeño de Buenos Aires con solo 1.2 kilómetros y algo muy interesante de la historia de esto es que aquí antes era habitada por la élite porteña, o sea, aquí vivían las personas de dinero, pero lastimosamente por la fiebre amarilla muchos de ellos se tuvieron que ir de aquí, se fueron a Belgrano, se fueron a Recoleta, a Palermo y las mansiones coloniales quedaron totalmente abandonadas que al poco tiempo fueron habitadas por inmigrantes, estaban huyendo de la guerra y se convirtieron como en viviendas comunes donde vivían cada uno en una habitación. Hoy en día es lo que hoy conocemos como uno de los lugares más icónicos y culturales de aquí, de Argentina. Algo muy interesante que tiene la Feria de San Telmo es que empieza desde la Casa Rosada. O sea, tú estás aquí en la Casa Rosada y ya de una vez la Feria de San Telmo y tienes toda una caminata larga de muchísimas cosas interesantes que la vamos a ir viendo en todo el video. Esta feria se identifica más que nada por hacer cosas artesanales. Hacen cosas en madera de cocina porque a ellos les encanta el asado. También podemos conseguir muchísimo mate, ropa, mucho arte, pintan muchísimo. Hacen arte hasta con monedas de diferentes países, hacen figuritas, una locura. Es muy entretenida esta feria por eso, porque ves como muchas cosas artesanales de la cultura argentina. Curioso de esta feria, y es muy interesante, fueron sus inicios. Se inició en 1970 en la Plaza Dorrego gracias a un arquitecto que convenció a 30 vecinos de que vendieran cosas viejas. Fue tanto el éxito que un año después ya eran 200 puestos vendiendo antigüedades hasta hoy en día que ya vean lo que se convirtió. O sea, realmente toda una caminata cultural llena de venta de cosas de antigüedades. Ya no solo se venden antigüedades, sino también artesanías. Y la verdad es que es muy lindo conocer el trasfondo de esto, de que inició en 1970 y estamos casi en 2025 y todavía sigue así de full. El éxito fue total. También es una zona muy turística, los precios son un poquito más elevados de lo normal. Esta feria funciona solo los domingos y atrae a más de 10.000 turistas. Si quieres venir te recomiendo que te vengas con unos zapatos bien cómodos porque están las piedritas hermosas y culturales, pero se hacen un poquito más complicadas al caminar. Ya llegamos a la zona del Paseo de la Historieta donde está Mafalda, que es muy icónica aquí en Argentina, pero vean la fila que hay para tomarse una foto. O sea, todas esas personas están haciendo fila para poder tomarse una foto con la famosa Mafalda. Obviamente que aquí al lado de Mafalda también consigues puesticos donde venden cosas de Mafalda. Más tarde vamos a ver si podemos tomarnos una foto con ella, pero la verdad es que la fila está súper larga y queremos seguir viendo cosas antes de que se nos vaya el sol.
famoso paseo de la historieta de aquí a Argentina y es como una calle dedicada principalmente a los personajes más famosos de la historieta de aquí de Argentina. Este paseo es muy interesante porque hay más de 20 personajes icónicos, está lleno de esculturas gigantes de personajes que forman parte de la cultura popular de Argentina, como Mafalda, el Isidoro Cañones, el Loco Chávez y muchos más. La idea de este paseo de la historieta surgió debido a la necesidad que tenían de expresar la importancia artística que tienen los cómics aquí en Argentina, a pesar de que se consideran como un arte popular, tiene un gran impacto en la sociedad. Y fue creada el 20 de julio de 2012. Si quieres que hagamos un video solo de esta calle, déjamelo en los comentarios. Algo que caracteriza muchísimo a San Telmo es que ellos siguen manteniendo el piso de piedritas, o sea, vean eso. Tú vas caminando por la calle y todavía tienen las mismas piedritas en el piso de hace millones de años y es muy lindo porque es como que si... millones de los años exactos. Bueno, los años son estos. Y eso demuestra la cultura que mantiene y el patrimonio que es San Telmo hoy en día. Cuando llegamos al área de que se acabó la feria, que es súper larga, podemos ver mucho más las estructuras de San Telmo, que son súper lindas, son como todavía muy coloniales y están convertidas como en tiendas de antigüedades. También hay muchos restaurantes, heladerías, ventas de dulce de leche. Venir a San Telmo realmente es como un paseo de todo un día, tienes que venir relajado, tener ganas de ver y de conocer mucho la cultura argentina. San Telmo sigue siendo un barrio turístico con un ambiente muy bohemio, lleno de tiendas de antigüedades, de mucha arte, tango, de mucha comida, mucha gastronomía. Es un lugar totalmente turístico que a pesar de las modificaciones que han tenido en las últimas décadas, por suerte sigue conservando su patrimonio histórico y su espíritu cultural. La verdad es que es muy enriquecedor venir para acá, te sientes como lleno de mucha cultura argentina y realmente vale la pena que no te pierdas este paseo por San Telmo si vienes de visita a Buenos Aires. Pero eso sí, te recomiendo venir temprano hasta tipo 4 de la tarde, 5 o 6, porque ya cuando se va el sol y empieza la noche, este lugar se empieza a poner un poquito turbio. Así que te recomiendo que vengas con cuidado si se hace de noche. Estamos en la casa mínima de aquí de Buenos Aires y realmente es mínima porque mide 2.50 metros de ancho y 13 de profundidad. Es una locura totalmente. Esta casa súper angosta es un museo que puedes venir a visitar los días de semana a las 12 del mediodía o los fines de semana a partir de las 3 de la tarde. Es la única que queda así hoy en día aquí en Argentina. Y un dato muy interesante que tienen estas casas así es que antes se creía que eran terrenos que eran donados de sus amos a los esclavos libertos para que ellos pudieran construir sus casas al lado de su propiedad. Y entonces se cree que esta casa le perteneció a uno de esos esclavos libertos y hoy en día sigue de pie y es la única que queda en Buenos Aires. ¿Sabías esto? Déjame en los comentarios. Qué impresionante es una locura. Vean esos techos enormes, tiene como figuras religiosas por allá, impresionante. Impactante de la puerta al entrar, no tienen idea, o sea, mide unos 4 metros, creería yo. Realmente es enorme. Muy, muy linda.
de San Telmo es un lugar muy icónico que si vienes a San Telmo no puedes dejar de venir porque tiene muchísima historia cultural. Para empezar, este se inauguró en 1897 y fue creado para poder alimentar a los miles de inmigrantes europeos que venían y hoy en día es un patrimonio cultural de la ciudad de Buenos Aires. Impresionante. Caminando por los pasillos de este lugar, no sé si se está escuchando algo y el olor que sale de todos los lugares es una locura, o sea, delicioso huele, se mezclan como todos los olores que te vuelve loco, o sea, no puedes venir para acá con hambre porque te comes el mundo. Se vuelve un poquito complicado caminar por la cantidad de gente que hay y por lo angosto que son los pasillos, pero creo que eso es lo lindo del lugar, que tienes como algo diferente. Lleno que está, sobre todo son turistas que están probando y conociendo un poquito de la cultura de Argentina, que la verdad es totalmente hermosa. Si les parece interesante, díganme ustedes en los comentarios, podemos hacer un video de probando solo comida de aquí del mercado de San Telmo. Me parece que puede llegar a ser muy interesante, díganme ustedes si les gustaría. Vean lo impresionante que es esta arquitectura que tiene aquí por dentro el mercado de San Telmo. Tiene una estructura interna muy original porque está formada por vigas, por arcos y por columnas de metal con techos hechos de chapa y vidrio. O sea, es muy impresionante. Y desde el centro de la construcción a la gran cúpula son 13.000 metros de superficie. O sea, enorme. Tiene muchísimo para ver porque tiene tiendas donde venden carteras, donde venden ropa, donde venden dulce de leche y también puedes conseguir verduras, frutas, comida, o sea, tiene demasiado por ver. 100%, si vienes a San Telmo no puedes dejar de venir para acá. Si llegaste hasta aquí, no te olvides de suscribirte y de darle like, que eso me ayuda un montón. Estamos en Solar French. Esta es una galería donde puedes hacer compras de joyas. A mí me encanta venir por acá porque es muy lindo, me encanta ver sobre todo los paraguas. Aquí las personas vienen especialmente a tomarse fotos con los paraguas, eso es lo llamativo de este lugar. Pero a mí me encanta también por su historia, porque este antes era una casona colonial que fue donde nació Domingo French. Domingo French es un compatriota argentino muy conocido porque participó en la Revolución de Mayo de 1810. Y algo muy lindo de esta casona colonial es que mantiene parte de su arquitectura original, o sea, los patios internos son igual que antes y también los ladrillos de las paredes son los mismos que tenía originalmente. Eso lo vuelve un lugar más icónico porque sientes que estás como en el pasado. Muchos de turistas vienen para acá sobre todo para tomarse fotos por lo pintoresco del lugar, pero en esta galería también tienes tienditas donde puedes comprar joyas, ropa, antigüedades o souvenirs. Y en la parte de arriba del Solar French te consigues con un restaurante con una vista especial hacia la Plaza Dorrego. Entras por aquí y sales y te consigues con esta vista
espectacular de la Plaza Dorrego. Estamos en otro monumento histórico y es la Plaza Dorrego. En esta plaza fue donde se reunieron en 1816 para escuchar que se había promulgado la independencia en el Congreso de Tucumán. Y esta también es conocida porque aquí fue donde se originó la Feria de San Telmo, cuando el arquitecto José Peña decidió revivir esta zona y fue donde convenció a 30 vecinos de que vendieran antigüedades. Y ya sabemos lo que sucedió, se convirtió en lo que es hoy en día. Eso es lo que me encanta de San Telmo. Yo les digo, aquí hay demasiada cultura y muchísima historia argentina. Aquí también hacen actos de baile de tango. Tú eres la que te pierde. Pénsalo bien, antes de dar este paso. Si me preguntas mi más sincera opinión de si vale la pena o no venir a San Telmo, realmente te diría que 100% vale la pena venir. Porque es un paseo lleno de muchísima cultura, lleno de muchísimo aprendizaje, puedes conocer mucho sobre Argentina viniendo para acá y la verdad es que es como muy icónico para mí. Siento que no puedes dejar de venir, de hecho, si estás aquí en Buenos Aires, porque vale la pena 100%. Es divertido estar aquí, te relajas bastante, caminas mucho y puedes comer súper rico, o sea, 100% recomendado. Y justo aquí donde inició todo, terminamos este video. Espero que te haya gustado, nos vemos en nuestra próxima aventura.